Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado, se llama Jean Luis Rodríguez, quien es el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. También dirige la red vial, importantísimo aquí para las inversiones. Mar y tierra. Alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Jean Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Laura, Caminero, don Percio, un honor estar acá con ustedes. Bueno, Jean Luis, hablábamos fuera de... Quizá una cosa que hay que preguntarle, ¿te gusta más andar en agua o en tierra? Bueno, ya nosotros somos un híbrido ahí. Cuéntanos un poco, Jean Luis, de cómo van los temas en Cabo Rojo, Pedernales. Todo el país se sumó mucho al entusiasmo de la llegada del primer crucero. Sin embargo, luego se ha ralentizado un poco el proceso. Viene otro ahora en abril, pero en términos de periodicidad de la llegada de estos cruceros, ¿qué es lo que podemos esperar en este momento? Mira, es importante resaltar que cuando tú desarrollas un nuevo destino turístico en materia de cruceros, se da una curva ascendente, evidentemente, que va agotando ciertas etapas. Para nosotros lograr que, por ejemplo, llegar al primer crucero, nosotros venimos de socializar Cabo Rojo como proyecto con las diferentes navieras en todas las ferias de cruceros importantes. O sea, hemos tenido acercamientos, se los presentamos y se logró de que ya en los itinerarios de cruceros de varias líneas de navieras se considere Cabo Rojo como un destino importante. Y ponemos como ejemplo Taino Bay en Puerto Plata, que fue inaugurado bajo esta gestión, que en su primer año de operaciones recibió alrededor de 300.000 cruceristas, y ya para el segundo año, el año 2023 ahora, recibió alrededor de 800.000. O sea que ha venido creciendo de manera sostenible. Eso es lo que estamos esperando con Cabo Rojo. Llegó el primer crucero, ya para el 8 de abril llega el segundo. Se está viendo la oportunidad de que tal vez llegue otro crucero en abril, y ya vendrá evidentemente más adelante en otros itinerarios la llegada de cruceros. Nosotros ¿Qué tan fluida es hicimos la proyección. ¿Qué tan fluida es la zona sur en la ruta de cruceros? Bueno, no es para tan pensar fluida que sea- como en la parte norte. Sin embargo, la proyección que nosotros tenemos, luego de haber conversado con las distintas navieras de cruceros como Royal Caribbean, Norwegian, Disney Cruise Line, en el caso también de Carnival, que estamos viendo una serie de elementos importantes para que haya un mayor flujo, por ejemplo, de barcos de Carnival en Cabo Rojo, pues la proyección que habíamos dicho era que íbamos a alcanzar entre 50 a 60.000 cruceristas el primer año, y que ya para el segundo año vamos a superar probablemente los 300.000. Y la proyección es que para el 2028 estén llegando cerca de 1 millón. O sea, que eso es lo que tenemos que esperar, no este tipo de destinos que son nuevos, que se están dando a conocer. Y reitero, cuando tú tienes, por ejemplo, solamente en Puerto Plata, Amber Cove rompió récord este año, llegó 1 millón de cruceristas, Taino Bay llegaron 760.000, o sea, casi 800.000. Hemos pasado de 1.100.000 en el año 2019 a 2.3 millones en el año 2023. O sea que ese crecimiento ha sido un crecimiento sostenible, y Cabo Rojo será parte de esa historia. Pero es replicable ese modelo en Cabo Rojo, porque las características de la zona son muy distintas. Estos son puertos que están prácticamente en el pueblo de Puerto Plata, y Cabo Rojo sabemos que tiene incluso otro tipo de atractivo mucho más rústico que ese que se vende en Puerto Plata. Entonces, ¿cuál puede ser, por ejemplo, la expectativa real de este primer año de Cabo Rojo como saldo de llegada de cruceros? Bueno, ya lo mencionábamos, nuestra proyección siempre ha sido que lleguen entre 50 a 60.000 cruceristas en el primer año, y realmente nosotros hemos tenido discusiones importantes con las diferentes líneas de naviera, y yo recuerdo una muy en particular, y yo le preguntaba a uno de los principales ejecutivos de Norwegian Cruise Line que si era algo posible tener tantas terminales de cruceros, porque tenía yo de manera personal la inquietud de que, bueno, ya habíamos inaugurado Taino Bay, con esas eran 4 terminales que teníamos en el país, veíamos Cabo Rojo, que es la quinta, tenemos Arroyo Barril, Samaná, estamos hablando de 7 u 8 con un proyecto que también hay para el Gran Santo Domingo. Y yo se lo preguntaba con cierta inquietud, y me decía, mira, cada día nosotros fabricamos más barcos, cada día necesitamos nuevos destinos, porque
el crucerista, por ejemplo, que de manera asidua, que es continuo usualmente el uso de cruceros por parte de esas personas, por ejemplo, en el Caribe, cuando ya ha hecho 2 o 3 cruceros en el Caribe, ya ha visitado todos los destinos del Caribe. Entonces, cada día para ellos es importante que se generen nuevos destinos. Y me decía, pero lo más importante es que ustedes sepan desarrollar experiencias distintas. Que si, por ejemplo, usted va a Taino Bay, que es el centro histórico de Puerto Plata, bueno, que cuando vayas a Cabo Rojo, pues sea un turismo más ecológico, donde tenemos, por ejemplo, la Laguna de Oviedo, que si Bahía de las Águilas, que el pueblecito de Pedernales. Entonces, que se le dé al turista, en este caso, o crucerista, se le dé una experiencia diferente. Y eso se ha trabajado bajo ese criterio. Por ejemplo, Taino Bay, que es un pueblo taíno, pero que además tiene, evidentemente, como tú mencionabas, todo lo que tiene que ver con la ciudad de Puerto Plata, pero Cabo Rojo, que es muy distinto en todo el sentido de la palabra, va a ser en su tercera etapa un parque temático que va a ser un pueblo minero, que va más orientado a la historia de Cabo Rojo, la generación de museos, el Museo de Cabo Rojo, que eso está en proyecto. Tú vas a tener, como reitero, que es la Laguna de Oviedo. Se está viendo ya una carretera que piensa conectar Cabo Rojo desde Pedernales hasta el lago Enriquillo, que sería otro nuevo atractivo adicional. Entonces, hay un criterio bastante claro de una oferta distinta. Esa zona de Pedernales tiene un sentido histórico para el país. De hecho, creo que hay mucho arte rupestre que tengo entendido que se está por recuperar, identificar para hacer ruta turística. Ahí fue donde se sublevó Enriquillo, de manera que tiene toda una historia desde la colonización. ¿Se está pensando en esa conceptualización para hacer, digamos, algún turismo ecológico, histórico? Hoy hay 5 destinos turísticos, vamos a llamarle así, que han sido habilitados y que se le han dado las condiciones para recibir a los cruceristas. Evidentemente, esto es, digamos, un número que va a ir incrementándose y que se van a ir generando, y es una visión que tiene la misma empresa que tiene la concesión del puerto, que por ejemplo construyó el puerto Costa Maya en México, que era una zona en su momento inhóspita, ¿no? Inhóspita, y que hoy es uno de los puertos más atractivos en términos de terminales de cruceros. Y yo entiendo que ellos están replicando esa misma visión con Cabo Rojo. ¿Se ha considerado el puerto de Punta Catalina como un destino turístico? En la actualidad no ha sido quizás de interés por parte de nosotros como autoridad portuaria. Y debo decir algo, siempre le digo a quienes, por ejemplo, que desean algún tipo de desarrollo turístico. Nos pasaba en el caso de San Pedro de Macorís, que muchos ciudadanos de San Pedro nos decían, pero traigan los cruceros. No es tan sencillo como que nosotros querramos llevar cruceros a los puertos, sino que también tienen que ser atractivos para los inversionistas y que ellos entiendan que dentro de las rutas, dentro de las condiciones del puerto, pues estos puertos tienen la posibilidad de desarrollar terminales de crucero. Y eso es lo que ha pasado. En Cabo Rojo hubo una parte interesada, en Taino Bay, en Arroyo Barril, en Barahona, en Santo Domingo. Barahona, nosotros estamos construyendo el muelle con la capacidad de recibir cruceros, pero hasta hoy en día sería bajo la administración de la Autoridad Portuaria Dominicana. La terminal la va a construir Turismo y ese proyecto va bastante avanzado. Nosotros la parte de portuaria pretendemos entregar totalmente desarrollado el muelle de Barahona para cruceros entre agosto y septiembre de este año. ¿Cuándo estará listo esto aquí del puerto Don Diego? Que hubo un derrumbe, se está rehabilitando, si eso está paralizado, si se está dando mantenimiento, ¿qué está pasando con ese puerto? No, se está trabajando, realmente hubo, como todos conocemos, un derrumbe ahí, eso se ha estado desde el primer día que eso aconteció, se ha estado trabajando. Es bueno resaltar que ahí tenemos una concesión y que es la parte privada que está llevando a cabo dicho desarrollo. Ahí es posible cuando se rehabilite eso que vengan cruceros también ahí como lo hacían anteriormente. Actualmente están llegando, lo que ustedes recuerdan que ese puerto... Bueno, están del lado del puente de Sanssouci, no en el Don Diego. Correctamente, porque ahí fue que crearon las condiciones. Ustedes saben que ahí ellos tienen
digamos, la terminal bien organizada para recibirlo, y es en el país una de las terminales más importantes porque tiene la capacidad de realizar home port, o sea que está estructurada para que opere de manera correcta migración, aduanas, que eso es otro tipo Además, tiene el casco histórico. Correctamente. De la ciudad. Ahora, desde el punto de vista del concepto, ¿qué vamos a hacer con eso? Se supone que aduana se va de ahí. Ese es el proyecto. Bueno, realmente no tenemos un proyecto definido como tal, aunque hay muchas inquietudes con respecto al tema de Sanssouci, porque siempre ha habido ideas encontradas entre lo que son las operaciones del puerto y quizás, ¿verdad?, la convivencia por un tema del transporte, de los vehículos pesados, pero es algo que hay que estudiar a profundidad, y yo creo que Sanssouci, como empresa responsable, Sanssouci por de esto ha estado haciendo esos trabajos. Yo no me quiero adelantar, pero creo que a futuro vendrán ciertas mejoras. De hecho, en términos operacionales. El gobierno tiene un puente nuevo ahí. Pero algo que se desconoce, y es importante resaltar, es que ese es el segundo puerto del Caribe, por ejemplo, en términos de movimiento de vehículos. Que eso le da una connotación bastante importante a ese puerto. Entonces eso es algo que hay que evidentemente preservarlo, y hay que ser inteligente en cualquier estrategia. Por eso digo que a futuro, y es algo que lo hemos estado viendo, es muy probable que haya una expansión para el tema de cruceros y que haya una reingeniería del puerto que sea más amigable probablemente. Incluso eso pudiera ser una marina excelente en la ciudad. Contempla marina también el proyecto, que no existe una marina del nivel que entendemos, claro, que una ciudad como Santo Domingo merece, que tiene para home port, que es lo que estamos visualizando, las tres condiciones más importantes, que son aeropuertos, tenemos las Américas con un flujo muy importante de turistas, hoteles, en el caso de esa misma franja del malecón de Santo Domingo, y entonces también evidentemente la capacidad de tener la terminal de cruceros. Ya, Luis, en el caso del gobierno ha hecho grandes inversiones en Montecristi. Y una de las últimas inversiones fue el primer Picasso para la rehabilitación del puerto de Manzanillo. ¿A qué altura está eso? ¿Cuándo concluiría? Bueno, en el caso de Manzanillo, ustedes saben que pasamos por un proceso bastante burocrático a través del BID, que es muy riguroso en cómo se llevan los procesos a cabo para poder desembolsar el préstamo que se hizo al Estado Dominicano por $100 millones, y ya agotado ese proceso de licitación, de adjudicación, firma de contrato, ya se está en la fase de construcción o inicio de la fase de construcción de ese muelle de Manzanillo, que contempla una inversión de aproximadamente unos $55 millones en el puerto, que viene a construirse lo que va a ser un nuevo espigón con la capacidad de operar barcos de mayor tamaño que los barcos que actualmente se están recibiendo en Manzanillo. El préstamo a su vez contempla inversiones, por ejemplo, en términos de seguridad, donde que cámaras, todo lo que tiene que ver con una seguridad perimetral del más alto nivel conlleva una inversión en tecnología. O sea que ese puerto, cuando esté totalmente finalizado, va a ser un puerto modelo en términos de operaciones, y también contempla parte de su inversión en capacitación. O sea que es un proyecto bastante integral. ¿Sería esencialmente para carga? En la actualidad está visualizado para carga. El caso de Punta Presidente, que está ahí contiguo, ¿no se consideraría para también traer turistas? Sobre todo la zona fronteriza, Montecristi. Bueno, reiteramos que República Dominicana como isla tiene un potencial enorme para desarrollo tanto de terminales turísticas como de terminales de carga o comerciales, o los muelles pesqueros que nosotros hemos venido construyendo. Porque ese puerto tiene una profundidad extraordinaria. Sí, todos estos espacios, es bueno resaltar, que creo que por primera vez ha habido una gestión que se ha enfocado en explotarlos. Y por eso hemos obtenido resultados tan significativos como tener un crecimiento de 110% en términos de llegada de cruceristas en un contexto mundial complejo, porque estamos hablando que hemos pasado guerras, hemos pasado pandemia del COVID-19,
Sin embargo, hemos tenido quizás el sector que más ha crecido probablemente del país, o uno de los que más ha crecido es el sector vinculado al tema de cruceros. Y ha habido una estrategia. O sea, nosotros todos esos espacios se lo hemos presentado al sector privado, lo hemos llevado a ferias internacionales, vamos a participar en los próximos días por tercera vez en SeaTrade, que es la feria más importante de cruceros que se desarrolla en Miami todos los años. Y para poner un ejemplo, ahora SeaTrade vamos a llevar a Barahona. O sea que siempre nos vamos adelantando a lo que vemos con perspectiva de que van a ser las nuevas terminales que se van a inaugurar. Pero lo hemos hecho en la parte comercial. No hay un solo puerto. De todos los puertos en la República Dominicana, quizá contrario al pasado, que veíamos, bueno, que se desarrollaba en uno o algo. No, nosotros estamos en todos. No hay un solo puerto de República Dominicana que hoy no se esté ejecutando algo. Cabo Rojo, tenemos el caso de Cabo Rojo por cruceros. Barahona, estamos remozando 2 muelles, uno para cruceros, uno para carga, que estaba totalmente inhabilitado. Pero habilitamos el muelle 6 en Barahona, que había una embarcación varada, 7 años tenía, ocupando un muelle, disminuyendo la capacidad de operaciones. Boca Chica, en la actualidad tenemos 3 desarrollos nuevos que se están haciendo en el puerto, ampliación de los almacenes. San Pedro de Macorís, el ferry de San Pedro a Mayagüez, que ya dimos el primer Picasso, se está construyendo la terminal y esperamos que para entre el segundo, para julio, ¿no? Correcto, que entre el segundo y tercer trimestre de este año podamos estar viendo el primer viaje del ferry de San Pedro a Mayagüez. Pero la Romana hubo una expansión de $10 millones para que pueda recibir cruceros del más alto nivel del mundo, que en la actualidad no podían recibirse, que son los cruceros de tipo Oasis. Ya se reciben en el puerto de la Romana. Taino Bay, que fue inaugurado, la parte comercial y de carga, que se ha hecho un remozamiento extraordinario, donde recientemente le instalamos toda la defensa, que eso también tenía años que no se instalaban defensas en los puertos del país. ¿Se ha tenido avances en lograr establecer a República Dominicana como home port en alguna de esas grandes líneas que manejan cruceros tipo Oasis? Bueno, creo que hemos incrementado el flujo de cruceros que lo hacían originalmente en el país, que tenían como base Santo Domingo, en el caso de Sanssouci, y La Romana fundamentalmente, y estamos visualizando, reitero, un proyecto ya más ambicioso hacia el futuro, aquí precisamente en la ciudad de Santo Domingo. Para que Santo Domingo pueda ser home port. Entendemos, sí, que es evidentemente una de las zonas. Que la gente venga a tomar que se pueda tomar el crucero aquí. Correctamente, así como uno se va a Miami, por ejemplo, y en la Florida, que hay 3 puertos importantes, el de Port Cañaveral, el puerto de Miami y el puerto de Fort Lauderdale. Estos 3 puertos. De Cañaveral se va al mar y se va a la luna. Correctamente, entonces que tengamos esa misma posibilidad, evidentemente, y seamos el centro. El país tiene otra condición, que muchas conexiones aéreas de todas partes del mundo. Del Caribe. Entonces nosotros creemos que realmente... ¿Pero es factible eso? ¿Es totalmente, un plan que realmente puede darse en el corto plazo? Totalmente, porque ya acontece en el país. O sea, nosotros tenemos, no quizás al nivel que quisiéramos. ¿O hay algunas exigencias particulares para lograr eso? Nosotros tenemos dos limitaciones quizás fundamentales en los puertos existentes. Y es que evidentemente La Romana no es un puerto tan grande para manejar un volumen de embarcaciones sin romper ya acuerdos preexistentes, contratos que tienen con diferentes líneas de naviera. Entonces no es tan sencillo, porque si quisiera venir, por ejemplo, Disney Cruise Line y dice, quiero los sábados en el puerto de La Romana, no, pero los sábados llegan 2 líneas de crucero distintas. Entonces ahí tenemos esa limitación. En el caso del puerto de Santo Domingo tenemos un tema del río Sama, que yo creo que es el principal escollo, un tema de profundidad, de un puerto que es bastante complicado en la actualidad. ¿El río Sama es de profundidad o de cochinada? Bueno, yo diría que tenemos un problema, ¿verdad? Como país, sabemos lo que... Y ese puerto, lamentablemente, le afecta un poco eso. Más que también embarcaciones ya de mayor tamaño, que son las que cada día ganan espacio en todo el mundo, porque estamos hablando de volumen, que ya tú tienes embarcaciones de... Es un negocio de volumen. De 7.500, 7.800 pasajeros, que hoy no tenemos la facilidad, pero ese proyecto se está trabajando y entendemos
que Santo Domingo debe de ser el hub de cruceros de toda la región del Caribe. ¿Cuántos puertos tenemos y cuántos están en operación? Y la cantidad que maneja comercialmente los puertos del Estado con el privado que está en Boca Chica. Bueno, estamos hablando de entre todos, entre puertos turísticos, puertos privados, marinas, estamos hablando, sin contar lo nuevo que hemos incluido, teníamos 17, sin contar los muelles turísticos y pesqueros que se han construido de Autoridad Portuaria Dominicana, que es bueno resaltar que inauguramos este fin de semana el muelle pesquero de Río San Juan con una inversión de 183 millones de pesos. Creo que en Sabana de la Mar. Y el muelle turístico y pesquero de Cabrera con una inversión de 63 millones de pesos. Entonces, estos dos muelles vienen a sumarse a 11 adicionales que ya han sido inaugurados. Nosotros hemos inaugurado en esta gestión de Apordón en 3 años 13 muelles turísticos y pesqueros alrededor de toda la geografía nacional. Y esto es un hito histórico, nunca antes, en ningún gobierno desde el año 70 que se fundó la Autoridad Portuaria Dominicana, se habían inaugurado tantos puertos, muelles turísticos y pesqueros que vienen a dignificar la labor de un sector que ha sido el más olvidado históricamente en el país, porque no existían. Ustedes salen somos una isla, tenemos comunidades específicas donde la pesca es la manera de vivir de todos estos compatriotas y de sus familiares, y por qué no, que también aportan a que nosotros podamos recibir estos pescados y mariscos en cada uno de nuestros hogares. Pues no había diseñado una política para ello. Por primera vez se ha hecho, ya hemos inaugurado 13, tenemos 4 más que se van a inaugurar en este año y 6 más que estamos trabajando para el año que viene. ¿Qué varita has puesto tú para evitar que en estos 3 años no hayan conflictos laborales allá? Porque siempre se hablaba de que había una deuda de más de 500 millones de pesos por prestaciones laborales a empleados que han sido sacados. ¿Lo ha pagado todo o qué ha pasado? Nosotros encontramos una deuda de alrededor de 1.000 millones de pesos de prestaciones laborales que nadie le enfrentaba. Yo recuerdo que a mí yo tuve dos consejeros, uno que se inclinaban porque pagáramos y otros que me decían no pague, que eso nunca nadie lo ha pagado. Y al final primó que pagáramos. Y creo que fue la decisión más correcta que nosotros hemos podido tomar, porque la verdad es que la presión ha disminuido de manera extraordinaria. Bueno, habían condenas que por cada día que dejara de pasar 10.000. Claro, y para que ustedes sepan, perdíamos dinero como Apordón hasta por ausentarnos de los procesos. Perdíamos procesos, por ejemplo, que Apordón podía ganar desde el punto de vista de la propia demanda laboral, porque no iba un representante, pero ni siquiera las audiencias. Nosotros hemos pagado alrededor de 800, 700 y pico de millones de pesos. Solamente estamos deudando 120, 130 millones de pesos, que eso evidentemente en el día a día significa una disminución de una presión enorme, porque yo me dedicaba todos los días, mis primeros meses, a firmar cartas de garantía para levantar los embargos que se hacían a la autoridad portuaria. Hoy son, no voy a decir que no pasa nunca, pero son muy poco frecuentes. Y eso ha sido realmente, como usted ha dicho, una bendición, porque no ha habido un escándalo, aún en un contexto de pandemia, y que hubo desvinculaciones naturales a la llegada de nosotros a la autoridad portuaria. Nunca tuvimos un ruido, nunca hubo una protesta. Siempre hemos pagado. Se preserva el espacio para pensar. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jean-Louis. Señores, despedimos a Jean-Louis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria, así como de RD Vial. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.